La Voz Universal TV presenta Comentando la Noticia con Daniel Pasquier. Muy buenas, está usted con su programa Comentando la Noticia. Si nos ve así medio serios, no se extrañe, es que vamos a tocar un tema demasiado importante como para tomarlo sin las formalidades correspondientes, sin el cuidado correspondiente. Y usted va a decir, ¿de qué se va a hablar en Comentando la Noticia cuando tenemos unas elecciones en pocos días? Bueno, pues justamente no vamos a hablar de las elecciones, pero vamos a hablar de uno de los problemas que tenemos como bolivianos, que consideramos quizás el más urgente, no el más importante, pero el más urgente a atender por las instituciones, por los candidatos y por lo supuesto que toda la ciudadanía esté consciente de que el problema no solo lo conoce, sino que hay solución, pero es que tienen que abrir los oídos los que tienen que tomar las medidas. Si seguimos diciendo soluciones o respuestas a estos problemas con fórmulas pasadas y sin la urgencia que tenemos, no vamos a resolver nada. Vamos a hablar con dos personas versadas, competentes en sus criterios, que no tienen interés de ahorita ya no van a salir diputados, no van a salir senadores, pero tampoco quieren tumbarlo a los candidatos de presidente, o sea, no están compitiendo por las presidencias, ni siquiera de algo posterior, porque ya sabemos cómo se está jugando ahorita a la ruleta con los cargos, pero no se trata de ninguna de esas personas. Dos personas competentes profesionalmente que tratarán de dar con honestidad el mejor criterio para resolver el tema de los combustibles, el tema que aflige a todo Bolivia sin distinción ni de clase ni de plata. Comentando la noticia con soluciones, propuestas para resolver el problema del combustible en Santa Cruz, lo vamos a plantear así, pero mejor sería desde Santa Cruz, porque seguramente en otros departamentos pues habrán otras propuestas, probablemente coincidirán con estas si están correctas, y bueno, hagamos un poquito de coro, y antes de que tengamos que hacer un coro grande, que sería el desastre por entrar al gobierno sin solución y gobernar sin solución. Así que tenemos al licenciado Gonzalo Chávez, que tratará, aparte de la parte técnica, fundamentalmente la parte económica. Hasta dónde llega la posibilidad de resolver el problema siendo un proyecto, una propuesta viable, no una utopía que dice, si usted con 50 millones de dólares va y compra un litro de gasolina, no va a tener problema. Obvio, ¿para qué vamos a decir eso? El ingeniero Roque Aguilera Peralta, los dos son amigos de este canal y de este programa, pero no están aquí por amistad, está, repito, por la competencia profesional de los dos. En el caso del ingeniero Roque Aguilera, una experiencia larga en el sector petrolero. Ha trabajado por muchos años en Venezuela a nivel, vamos a llamarle de cúpula. Sabe del tema en grande y sabe porque ha administrado parte de ese complejo petrolero que es Venezuela, pues allá en el terreno. Entonces una experiencia valiosísima que nos va a transmitir. Y me adelanto, no una propuesta nueva, porque en este mismo programa ya hace, creo que 2 años, planteó lo mismo, han pasado 2 años, el problema se ha empeorado y todavía no oímos hablar a nadie, aparte de la importación directa, pues no oímos hablar de nadie, una solución técnica al problema. Así que el problema del combustible en Bolivia pasa fundamentalmente por la importación
y por ahora lo único que hemos visto es corrupción. Se hurga un poquito y es corrupción. Entonces, para no quitarles la palabra ni el tiempo a ellos, por favor, si el licenciado Gonzalo Chávez nos da un pantallazo de cuál es la situación ahorita de los combustibles, aparte de las colas. Bueno, el principal problema que tiene Bolivia es que cada vez produce menos petróleo. Ha tenido una reducción drástica entre el 2005 y el 2025 de petróleo, a menos del 100% que producíamos, estamos produciendo menos del 10%. Eso ve afectado en la producción de diésel y gasolina, de las cuales estamos importando 2/3 del diésel y estábamos importando 1/3 de la gasolina, ahora ya es la mitad. Estamos a punto de entrar en una crisis del GLP, no estamos pudiendo exportar gas, no sale GLP y no tenemos gas para exportar y vamos a comenzar a importar gas, GLP, entonces eso es carísimo. O sea, la crisis está muy fuerte. El tema de las colas del combustible se debe a que el gobierno ha priorizado el pago de servicios de deuda antes que la importación de combustible. No es que no había dinero, el problema es que había que pagar servicios de deuda que se paga en septiembre, octubre y noviembre. Y priorizó el pago de la deuda que la compra de combustible. Ahora que ya pagó la deuda que tenía que haber pagado, antes de ayer anunciaron de que ya se va a comenzar a regularizar el tema del combustible. Pero eso ya nos está indicando que cuál es el futuro nuestro, ¿no? O sea, cada vez más cola, cada vez más deuda impaga y para no entrar en default vamos a tener que hacer sacrificios demasiado fuertes y lo estamos haciendo. Algo muy importante, lo que se está pagando es el servicio de la deuda, prácticamente intereses. Porque la deuda en sí, salen las cifras oficiales y se mantiene más o menos la misma, ¿no? O sea, se va pagando la deuda, pero a la vez se va sacando nuevos créditos y se va incrementando la deuda. Entonces, eso no es solución para el problema, ¿eh? Lo que estamos, como muy bien dice aquí el licenciado, es aguantando la peña, ¿no? Es decir, bueno, mientras haya todavía un país que puede ir a hablar con los organismos internacionales de crédito, pues todavía hay cierta esperanza. El día que eso se cierre, porque no se pagó ni los intereses, ni la cuota que correspondía, etcétera, default. Exactamente. Entonces, ese término técnico que a nosotros no nos hace mucho miedo porque no entendemos qué quiere decir, ¿no? Pero díganselo a los argentinos que han pasado por eso varias veces y ya saben cómo queda el país cuando de pronto pues queda aislado del sistema financiero internacional con deuda, con lo mismo de antes, pero sin posibilidad de bicicletear ni siquiera la deuda externa. Así que, primer punto, me parece interesantísimo, que además es novedoso desde el punto de vista comunicacional. No es un tema de que no haya plata, es un tema de que la plata, bueno, se aplica a otras cosas, ¿no? Claro, que son más urgentes, evidentemente, pero el tema para el ciudadano medio dirá, bueno, a mí qué me importa pues que no le paguen el crédito al Fondo Monetario, ¿no? Yo lo que quiero es gasolina, lo que quiero es combustible, que es lo que utilizo para trabajar y de lo que vivo y de lo que viven muchos millones de personas detrás, ¿no? Así que me parece que es un punto sumamente importante. Al gobierno se le deben de exigir responsabilidades, pero aparentemente no es toda la responsabilidad del no traer combustible, ¿no? Hay otras obligaciones paralelas que tampoco se pueden descuidar. El otro día estuvimos conversando con productores agropecuarios, con transportistas, con mineros, y todos ellos lo único que quieren, por ejemplo los transportistas que están organizados en federaciones, en sindicatos, en asociaciones, que les dejen importar su propio combustible y que en el mar ellos se lo traen. Con eso nosotros somos felices, no necesitamos más. No queremos vender, queremos que nosotros los traigamos, lo distribuyamos de acuerdo a cómo ponen las organizaciones
y comenzamos a andar. Los agricultores dicen lo mismo. Déjenos que extraigamos, que acumulemos acá y nosotros nos encargamos de distribuir nuestro combustible entre los agricultores. Y los mineros dicen lo mismo. Lo más interesante es que entre todos esos grupos son más del 90% de los importadores de diésel. Entonces lo que queda es nada. Lo que quieren es combustible. Pero eso, entre esos, si usted soluciona, autoriza a ellos a hacer eso, tiene cubierto el 90% del total de la demanda de diésel. El resto del 10% es algunos vehículos de transporte público, algunos vehículos privados. O sea, ella es mucho más reducido. Pero solamente autorizando la autoimportación para esos 3 sectores, usted solucionó el tema. Van a haber un incremento en los fletes, va a haber un incremento en ciertos productos, es cierto, pero es un incremento y no va más, porque ya de ahí en más se mantiene. Con esto que nos está comentando el licenciado Chávez, vamos a darle la palabra al ingeniero Roque Aguilera, porque en las conversaciones que hemos tenido fuera de cámara, él siempre me repite algo que me parece que es lo que debemos de absorber, admitir, de una vez asimilar en el país, ¿no? Dice, lo más caro es no tener combustible. O sea, ni se habla de precio, ni se habla cuánto te va a costar a vos, a cuánto lo vamos a vender. Error en el que cayeron en la primera campaña, ¿no? Antes de la primera rueda de antes de la primera vuelta, ¿no? Y es que los candidatos se perdieron debate hablando de que si a 4.60, si a 7.20, si no, ese es el tema, ¿no? El tema es que ahorita hay gente que se está muriendo haciendo cola. Se está muriendo ahí pasando la noche. No es la primera noche. Llevamos varios meses en lo mismo. Y si usted no duerme por hacer cola y encima de día tiene que trabajar, pues obvio que hay gente que ya no le da más el cuerpo, ¿no? Y tenemos las denuncias, son públicas, son admitidas, hay muertos ya por estar en las colas, el agotamiento de muchísimos ciudadanos, pues que el tema combustible ya no se convierte en un tema de combustible, es un tema de vida. Entonces, el ingeniero me ha repetido muchas veces, lo más caro es no tener el combustible. Entonces, como dice el licenciado Chávez, si hay muchas instituciones, hay gremios que quieren hacerse cargo de importar el combustible, ¿por qué diablos no se autoriza? Ese es uno de los puntos que vamos a seguir más adelante analizando. Ingeniero, usted más de una vez ha insistido en que, aparte de importar combustible, hay otras soluciones. Le ha dedicado programas y programas al biodiesel, al eólico, al hidráulico, ¿cómo no el hidráulico? Montar represas y sacar energía, pues. Entonces, pero usted ha planteado algo que no ha entrado, no lo hemos visto, no está en el tapete y que aparentemente es una solución más corta, más viable y con enormes beneficios. Por favor, la idea de importar petróleo. Lo peor de la falta de combustible no es lo que vemos, las colas y todo eso, en la cual ustedes han estado personalmente haciendo esas colas, sino para la agricultura. Si no hay combustible para la agricultura, no hay siembra, no hay cosecha, no hay alimento para los animales, para los pollos, para las vacas. Es un ciclo vicioso lo que va a ocurrir. Entonces, ¿qué hemos propuesto? Hace como 3 años ya de los primeros programas que hicimos, que en vez de importar combustible, importemos petróleo crudo. Hay un petróleo de Malasia que tiene las características de tener 43 y 45 grados API, que es ideal para que Bolivia saque todos
sus gases, gasolina, diésel, combustible para avión, aceite, hasta asfalto, llega a asfalto este petróleo. Entonces, ¿de cómo lo traeríamos? Lo tenemos que traer desde Arica, llegan los barcos petroleros a Arica y por el ducto OSA 2, que tiene 570 kilómetros más o menos, que pasa por Parinacota, el desierto de Atacama, entra a Bolivia por Charaña, lugar muy, muy histórico por la reunión de Pinochet con el general Banzer, y pasa por el sur de La Paz, y llega a Cochabamba y hasta Santa Cruz, ¿no? Importación de petróleo. De petróleo. Eso no solucionaría el 100% de los combustibles, pero sí ayudaría a la balanza de pago de Bolivia. Y tendríamos una solución. Tenemos una solución, que las refinerías nuestras produzcan todos estos productos. Traer ahí iba mi pregunta. Traer el petróleo crudo es para refinarlo en las instalaciones bolivianas. Así es. Así es. Yo me imagino que eso abarata costos, abarata todo, ¿no? Pues no es lo mismo comprar la gasolina que comprar el petróleo. El peor transporte de petróleo que existe en el mundo es por cisterna. ¿Sabe cuánto cuesta una cisterna de 35.000 litros desde Arica hasta La Paz o hasta Cochabamba? $17.000. Significa, un cisterna significa 0,50 de dólar más alto cada litro. Eso significa más caro que lo que se produce en la refinería. ¿No tiene sentido? Ya, bueno, yo obviamente tengo que recalcar, subrayar, insistir en esta idea, porque antes de las elecciones, insisto, se ha hablado de traerlo a tanto, de a 7, de a 6, de a 4, que es imposible, que no es imposible. Un debate aparentemente falso, porque hay otras soluciones aparte de importar el combustible. No es un problema de precio, es que hay técnicamente soluciones para resolver el tema de combustible sin importar gasolina, diésel, etc. Esto me parece fundamental. Tenemos que hacer referencia a un proyecto de decreto que ha sacado hace un día o 2 días, ¿no?, el Comité Pro Santa Cruz, pero se vuelve a insistir en que se libere la importación. O sea, estamos en el mismo tema, es traer combustible, es quién lo va a traer más barato, quién lo va a traer más rápido, pero también hay que decir, seguimos con un tema urticante. ¿Dónde está la corrupción? En el transporte, en quién lo trae, quién hizo el contrato, a quién se le entrega en Bolivia, si va a seguir siendo yacimiento. O sea, con toda la estructura de corrupción que se ha montado acerca del combustible y solamente hablando de quién lo trae, ¿no? Es como decir, a ver, vamos a cambiar de quién gana, ¿no? A ver, no ganaban ya los del yacimiento, no van a ganar los masistas, no van a... Pero si el esquema es el mismo, pues alguien va a seguir ganando, ¿no? Inicialmente tendría que hacer la importación libre de combustible hasta que las refinerías estén optimizadas, porque Dios sabe en qué estado están. Sabemos que la refinería de Cochabamba está prácticamente parada, la de Santa Cruz funciona si acaso al 20%, entonces no es cuestión de meterle 62.000 barriles de petróleo a ver si lo pueden refinar, ¿no? No es inmediato. Entiendo que técnicamente eso lleva meses. Lleva meses, no es cuestión de un día para otro. Bueno, segundo punto importante, es quiénes se van a hacer cargo de la importación libre, porque no es libre, alguien lo va a traer y va a estar en las manos de esas personas o de esas empresas definir, bueno, pues, a cuánto se va a vender, en qué cantidades, etcétera, todo lo demás, ¿no? Ya hay una empresa en el parque industrial que está ofreciendo por internet la venta de diésel, no sé cómo consiguió los permisos, a 15 bolivianos el litro. Y la próxima semana van a traer gasolina también. Licenciado, ¿cómo ve usted
este temita de la importación del combustible vía libre? A mí me parece excelente, le vuelvo a repetir, los productores que son y los grandes consumidores que son los que están bregando por esto, lo único que están pidiendo es que les dejen importar para su autoconsumo, nada más. No le están diciendo, no voy a vender en la calle, esto que me van a dar lo voy a distribuir entre nuestra gente y vamos a estar tranquilos. Con eso, gran parte del tema del hambre del pueblo, de los productores agrícolas, de los mineros, de todo ello, desaparece. El tema combustible de gasolina es un tema interesante, pero también se lo puede regular. O sea, es cuestión de aumentar quizás un poco el precio e ir jugando con las variables. Pero no es, o sea, el tema más grande en Bolivia no está en solamente pensar en que vamos a liberar esto. El problema está, una vez entra a Bolivia, usted vende el combustible en boliviano, pero la siguiente que va a importar va a querer dólares. Y el Banco Central no le va a vender los dólares. Y entonces ahí va a haber una presión cambiaria. Licenciado, estamos entrando en un temita, diríamos que oscuro para la opinión pública. Ahora estamos centrados en que traemos combustible, ¿quién trae el combustible? ¿Estoy trayendo el yacimiento o lo liberamos? Es tan interesante que lo vamos a descansar aquí un poquito y retomamos el tema. ¿Ok? Bueno, segunda parte de este programa interesantísimo y que de paso nos sirve como comentando las noticias para una presentación, para los que no lo conocían, de dos profesionales que saben del tema y que lo hacen en este caso con el desprendimiento de comunicar a la ciudadanía parte de la problemática, pero tocando lo más importante. ¿Cuál sería lo más adecuado para resolver el tema de provisión de combustible? Y entre eso, pues, quizás, ¿cuál sería la vía más barata también cara a la ciudadanía? Lo que sí hay que recalcar es que el no tener el combustible es lo más caro. Eso, que me lo ha repetido tantas veces el ingeniero Aguilera, pues tenemos que metérnoslo en la cabeza. No podemos pensar en soluciones que van a ser gratis, que van a ser baratas, que va a ser... No hay solución barata. Mire cuánto cuesta la luz en cualquiera de los países vecinos, por no compararnos con Europa, Estados Unidos, y se darán cuenta que vivimos en la jauja en este país, ¿no? Con $20 están pagados los consumos de agua, luz, y eso no da ni para empezar una semana en otros lugares, ¿no? Las economías son distintas, evidentemente, pero es que no hay nada barato si queremos progresar. Y lo más caro, repito, es no tener combustible, no producir ni productos agrícolas, bueno, ni minería, ni nada. Un país sin transporte, sin energía domiciliaria, energía disponible para ampliar y adelantar el progreso industrial del país. O sea, cero. Renunciar a buscar una solución para el combustible por cuestiones de precio es condenarnos a la pobreza. Bien, hemos entrado en un tema muy delicado. Al hablar de combustible hay que hablar del producto, de transporte, de los costos aduaneros, los costos que le ponen los impuestos en el camino. Por último, los revendedores. O sea, es una cadena larga. Y lo primero que estamos apuntando es que, ojo, que no se acaba el problema con libre importación. Porque una vez lo liberen, hay que liberarlo de verdad. Para que no sea uno que le pone el precio que le da la gana y al final vamos a cambiar solamente de quién maneja el monopolio del poder y el producto, sino que tenemos que abrirla del todo libre para que cualquiera, y uno ofrece a 16, otro parecerá que lo ofrece a 15, va a parecer que lo ofrezca a 14, hasta que vayan regulándose a los precios
que manda el mercado. Hay negocios que funcionarán con un combustible a 15, pero hay otros que no pueden. Y llegará el momento en que tendrán que acomodarse pues, a las exigencias del mercado y habrá un combustible más barato. Quizás no la jauja que tenemos ahora, pero la jauja de ahora sabemos que es corrupción. La jauja de ahora es corrupción, no es otra cosa. No es negocio para el país, no es solución para el país. Es corrupción a todos los niveles. Aquí no hay un inocente. Y por eso es que también estamos haciendo una advertencia. Ojo quienes agarran esa libre importación. Ojo a qué manos va a ir a parar eso. Por de pronto resolvamos el tema. Que haya combustible, al precio que sea. Y después el mercado se encargará de ir buscando, ¿no?, el precio óptimo para comprar este producto. Y escúchame esto. Siempre se ha dicho que el petróleo, el combustible, cualquier tipo de combustible es caro por el precio del petróleo, y es mentira. El precio del petróleo ahora está un poquito menos de $60 el barril, y el mínimo componente del precio son los impuestos de los países que hacen que el litro de gasolina internacional esté arriba de $1, etcétera, etcétera. Es los impuestos de cada país que hacen que el combustible sea caro. Un punto importantísimo, porque ni se ha mencionado esto. Esto hay que decirlo. Se ha debatido meses sobre el tema del combustible y no se ha incidido en esto. El precio no es solo el producto, la importación, los impuestos que le ponen. La intervención del Estado. Claro. La intervención del Estado, vía sus empresas o directamente pues un impuesto aduanero, digamos, ¿no? Limpio, ¡pum! Bueno. Licenciado Chávez, punto importantísimo, es decir, la crisis va a seguir porque el combustible ya no lo tenemos, hay que comprarlo. Y el gobierno no va a tener dinero. No va a tener dólares. Hoy tenemos un déficit en la balanza comercial, que significa entre lo que importamos y exportamos, y tenemos un déficit en la balanza de pago, que es la cantidad de dinero que tenemos que pagar afuera contra la cantidad de plata que nos entra por pago de afuera, por ejemplo, transferencias del exterior. O sea, tenemos déficit en ambas puntas. Significa que cada mes, cada año, sacamos más dólares de los que nos entran. Y esa diferencia la cubre el Banco Central. Y eso se va a reservas internacionales. El rato que damos la vuelta a la figura, como pasaba antes del 2014, que nos entraba de un montón de dólares y era poco lo que importábamos, había suficiencia para poder mover el billete en la divisa extranjera. El día de hoy debemos generar mecanismos creativos que permitan la inversión extranjera directa o la inversión nacional directa. Por darle una idea, los ahorristas pueden sacar su plata de los bancos e invertir en el litio y ser accionistas del litio. Entonces, de esa forma, usted genera la inversión directa y eso va a comenzar a generar divisas por las exportaciones. Eso es lo que los gobiernos, ese es el esquema que desde 1952 a la fecha no ha podido ser movido. O sea, los bolivianos somos beneficiarios en nuestro territorio, no podemos ser propietarios. O sea, las empresas mineras tienen una concesión minera. Los agricultores, el gobierno les da la tierra para que produzcan, pero se las puede quitar el día que les dé la gana. Entonces, mientras no tengamos derecho a la propiedad, la gente va a especular porque sabe que en cualquier momento se la van a quitar. Entonces, esos son los problemas esenciales que tenemos como país. Bolivia es un país que, si se permite hacer las cosas bien, debería salir rápido. En Bolivia, por ejemplo, no se hacen inversiones productivas serias porque no justifica. Si usted hace un poquito más, por ahí se lo quitan, entonces ahí nomás. Perfil bajo, como dicen, ¿no? Hay que mantenerse. Claro. Yo comentaba, por ejemplo, Mato Grosso el 2005 producía 10 millones de toneladas de soya. Ahora produce 50 millones de toneladas de soya. No producía nada de maíz, ahora produce 35 millones de toneladas de maíz.
En 5 años su planificación dice que van a producir 100 millones de soya y 135 millones de toneladas de maíz. ¿Todo hacia dónde? Al mercado asiático. Entonces, o sea, en teoría tendría que pasar por Bolivia. Deberíamos generar las condiciones para que pase por Bolivia y no esperar solamente cobrar un peaje. Esa infraestructura que haga que Bolivia se suma a esa infraestructura para poder sacar nuestros productos. El problema de Bolivia es los costos logísticos, son exageradamente elevados. Y nadie va a construir un ferrocarril en Bolivia por una sencilla razón. Un tren por día no justifica. No tenemos la carga suficiente. Si sumamos la de los vecinos, vamos a tener un desarrollo que nos va a permitir crecer y generar divisas. El problema, volvemos a decir, el problema en Bolivia está en la capacidad de generación de divisas. Nos negamos a que otros actores puedan generar divisas. El tema de yacimiento, el precio internacional, el precio de la tonelada métrica de diésel está en $520, son más o menos 1.200 litros. Y más o menos eso le sale alrededor de 70 centavos de dólar. O sea, más o menos le sale a un equivalente de 7, 8 bolivianos el litro. Pero a eso, en Bolivia, llega a Bolivia y dice el IHD, que es el impuesto al pistolaje, más otro impuesto, más otro impuesto, más otro impuesto, puede llegar a 12. Esa es la parte que nos está matando. Y otra parte que nos mata es que Yacimiento se autojustifica como el único que tiene capacidad para almacenar todo el combustible que se importe. O sea, si usted importa, ellos le obligan de que usted lo deje su petróleo o su diésel en sus silos, en sus instalaciones, claro, y que no se vaya directo donde usted quiere. Y el tercer punto, que es importantísimo, por el cual la gente no quiere hacer muchas cosas, es porque le han puesto el tema de sustancias controladas. O sea, si a mí me pillan con diésel, creen que es para el narcotráfico, no que es para el agro. Me lo pueden quitar. ¿Qué le parece esta idea de que al que diga, bueno, yo quiero combustible para actividades privadas, por decirle las no legales, que lo traigan también, pero que traigan por su cuenta, pues, ¿no? El tema de... Porque, digamos, eso es una realidad. Narcotráfico existe y en gran cantidad. Ya, al punto de que se habla de que si Maduro cae en Venezuela, pues el sustituto va a ser Bolivia, ¿no? O sea, porque se ha multiplicado la producción de coca, porque ya se produce cocaína en Bolivia en cantidades de toneladas y están las vías del mercado, que son las mismas que... Si el narcotráfico cae en Venezuela, vuelve a Colombia. Porque de Colombia salen vía Cuba a los sus 5 países hermanos que cruzan México y llega a Estados Unidos. El tema de Venezuela es porque está saliendo directo a Cuba y de ahí sale para los demás países. Bueno, pero también está que al mismo tiempo que están presionando a Venezuela, Estados Unidos se ha encargado de poner fuerzas muy especiales en la frontera con Colombia, ¿no? Sabe que va a ser esa la escapada, pero ya se le han adelantado también, ¿no? Es que Colombia sale al Pacífico y al Atlántico, ¿no? Claro, claro. Colombia le sale por cualquier lado. No olvidemos a México. Y México. Sí. No, el tema no se acaba con Venezuela, pero para nosotros el peso en este caso de combustible, de la demanda de combustible por parte de las actividades ilegales, es mucho más importante que en otro país, ¿no? O sea, allá supone un porcentaje mucho más bajo. Aquí, bueno, pues no sabemos cuánto, pero ya hemos visto cómo una persona en un día saca 20,000 litros, oiga. Eso echado en los cochecitos que paran en las colas, son miles y miles y miles de autos, ¿no? O sea que, bueno, para ser realistas, decir, bueno, oiga, mira, este que consume tanto, no me interesa para qué, bueno, que él también lo traiga y que se acomode, pues, ¿no? Habrá otro momento político, social, en el cual se pueda discutir ese otro tema, ¿no? Pero desligarlo del tema combustible, ¿no? Si es tan importante como usted está apuntando de que es un porcentaje muy alto el que se va pues a esa actividad, ¿no? Yo creo que para una actividad como la del narcotráfico no es problema el precio, ¿no? O sea que... Y ninguno es el problema del precio, el problema es que haya. Exacto, y liberarlo para que lo traigan como quieran. Pues, ¿no? Cuando uno de los precandidatos decía que él iba
a vender el combustible a 5 bolivianos. Yo hice un cálculo y me dio 9.80 el costo sin impuestos. 9.80 litros de gasolina o de diésel, sin impuestos, sin la ganancia del importador. Entonces estamos acercándonos a 12 o a 14, ¿no? Sí. Que es mucho mejor que cero. Esto es tan cierto ya que de forma muy cercana lo hemos vivido hace unas 2 semanas, volviendo de San Ignacio de Velasco, a raíz de un evento musical en Santa Ana de Velasco, pues para volver, que se acabó la gasolina en las movilidades que iban, han venido comprando a 20 bolivianos el litro en el camino, ¿no? Y 5 litros, 10 litros, un amigo, no sé qué. O sea, el precio del combustible definitivamente hay que dejarlo para última instancia, ¿no? Que el que más lo necesita, pues lo tendrá que pagar más caro, ¿no? Y el que puede aguantar un precio mediano, intermedio, pues entrará en el negocio si le conviene. Y por último estarán pues actividades que no pueden, tendrán que cambiar de matriz, ¿no? En vez de gasolina tendrán que usar pues diésel o, como usted mismo decía, pues otras fuentes alternativas, ¿no? La fuente alternativa por último decía que era el agua, ¿no? Antes de que se nos acabe el agua hay que... Y hay motores que funcionan con agua. Cosa que es una realidad. Es una realidad. Nosotros hemos conocido a un ingeniero argentino que de hecho lo tiene instalado en sus propiedades en el norte argentino y que no lo hace público porque ahí se le echan encima toditos, ¿no? Entonces él lo vende en pequeña escala y a usted se lo instala, usted no diga nada y ahí tiene usted motores funcionando pues con agua, ¿no? En 1950 un inventor americano patentó un motor de agua. ¿Y cuánto duró vivo? Lo mataron. El tipo se murió y desapareció. Se murió del susto de lo que le dijeron. Es que esto es lo fantástico, ¿no? Y esta es un poco la idea del programa. Los problemas que se están debatiendo los están debatiendo mal. O sea, hay soluciones, pero tiene que disminuir la influencia del uso ilegal o que se va para allá. El tema de quienes importan, pues, oiga, dejen a un lado la corrupción. Que desaparezca el Estado, si no del todo, desaparezca lo más posible, ¿no? Con sus impuestos, con sus trabas, sus autorizaciones que cuestan plata. Todos tenemos experiencias de querer hacer algo bueno, ilegal, y no se puede en este país. No se puede. Siempre hay que pasar por algún caminito, como esos que están ahora ya vendiendo los cargos en el gobierno, ¿no? Esta silla vale 5 millones de dólares. Esta otra silla son 10 millones de dólares. Y bueno, las de arriba, ¿cuánto han costado, no? O sea que... ¿O cuánto van a generar? O cuánto van a generar, y por eso que claro que ponen lo que le pidan, ¿no? Pero lo que va a generar seguramente va a ir en perjuicio de la población. O sea que no va a ir a favor. Porque todo eso encarece al final una operación, un producto que no tiene nada que ver con quién, que no debería tener nada que ver con quién da el permiso, quién da el reglamento, cómo sale el reglamento. Por último, quién pone la firma última. Es que esto tiene que tenerse en cuenta a la hora de tratar el tema del combustible en Bolivia. Tenemos que acabar con la corrupción de paso. Una medida muy buena, si se hace honestamente, es liberar la importación. Pero repito, tiene que hacerse honestamente, para que no sea cambiar nomás de empresa, pues, y cambiar del nombre del importador. No. Yo confío plenamente que si se libera, bueno, por lo menos va a haber el que quiera sacar 10, pero va a haber quien que se conforme con 8 y habrá otro que diga, oiga, yo lo puedo vender por 5, ¿no? Juguemos al mercado, juguemos a liberar el mercado, que al final es también descomprimir la presión social que hay sobre este tema. Lo hemos hablado hace unos minutos.
O sea, va a explotar Bolivia con el tema del combustible. Va a explotar. Si no se le busca, porque estamos viendo quién se lleva la torta, no dándole de una vez una solución pronta, la gente no va a aguantar, porque tiene derecho a rebelarse. Yo he presenciado el día domingo cómo a puñetes, al final hay gente que no quiere hacer cola de 7, 10 horas y se mete en la cola que ya está en marcha y ni la policía lo pudo corregir eso. Terminó habiendo en la doble vía 3 filas en vez de una. Eso que es minúsculo ejemplo de lo que puede pasar a nivel nacional. La gente se va a cansar y va a reclamar más libertad a puñetes, a palos, con bomba molotov, lo que sea. Pero no podemos seguir en un esquema que no nos deja utilizar todas nuestras potencialidades en los distintos niveles. No nos vamos a morir de hambre por capricho de unos cuantos burócratas, ni de unos cuantos políticos. No estamos dispuestos a morirnos por no rebelarnos. Bueno, este es un tema que va entrando y vamos entrando en temas urticantes, como se dice, ¿no? Y nos estamos olvidando de otro combustible, el gas. En los próximos años, no sabemos si de 2 o 3 o 1, 2 años. Ya no va a haber más gas. No va a haber gas para generación eléctrica, no va a haber gas para las plantas industriales, para la planta de urea, para el Mutum y para, sobre todo, para el gas domiciliario. ¿Qué va a hacer la gente? ¿Volver a cocinar con leña? Y ya no hay leña ya. Y vamos a ver qué hacen los hospitales, ¿no? No, ya se dio en otro momento, antes del tema del COVID, que hubo una crisis similar y ningún hospital tenía pues un generador particular, ¿no? Y la gente se murió en los quirófanos, pues, ¿no? Pues la gente estaba operando y ¡pum! No hubo luz. Y no hubo quien encienda el ni había para el bisturí, ni... Bueno, esos costos que no los cuenta la prensa, no los cuentan los políticos, no está analizado en los gabinetes, es lo que hay que tener en cuenta ahora. En un último programa nosotros hablamos qué podemos hacer para sustituir el gas y dimos una idea para que lo haga la empresa privada, que es sacar gas de la basura. Solucionamos 2 problemas, la falta de gas y disponer de la basura. En vez de enterrarla, contaminando los acuíferos, vamos a hacerla fermentar en unos digestores y 1 tonelada de basura produce 0,3 toneladas de gas, que se puede inyectar directamente en la red nacional. No hay que gastar un peso para mejorar la red de gas, directamente. El tema, cuando se habla en serio, no se despacha en 2 minutos. Le hemos dedicado 40 minutos hasta aquí y estamos, pienso, espero, que con por lo menos 2 elementos fundamentales entendidos. Hay que liberar la importación de gas teniendo cuidado de en manos de quién va la liberación, ¿no? Porque si no vamos a estar en lo mismo. En vez de un corrupto yacimiento, vamos a tener un corrupto importador y si está ligado al poder, estamos en lo mismo. Y no podemos pedir a Diosito que una vez se mueran pues todos los corruptos. O sea, es algo, no sé si será cristiano o no será cristiano, ¿no? Pero de verdad que uno dice, la solución sería, ¿no? Que todo el que tenga la crucecita en la frente se muera de una vez y acabamos con la corrupción. Y vamos a resolver no sé cuántos problemas, a lo mejor todos. Pero como en la Biblia, pues podemos marcar con una cruz la puerta de donde vive cada corrupto y así terminaríamos la... Y conocemos a bastantes, ¿no? O sea, El problema no está ahí. O sea, lo único que la gente no quiere entender es que los países como el nuestro no quieren entrar al capitalismo, porque a la diferencia entre el mercantilismo y el capitalismo es que en el mercantilismo se comercian mercancías. Y en el capitalismo se comercia derechos de capital. O sea, ser dueño de tu planta, dueño de tu fábrica, dueño de tu producción. Entonces, eso obliga a que se genere transparencia. El mercantilismo
genera de que los gobiernos, como en la época de antes de la colonia, de los reyes, el rey decía, se produce esto, vos te vas a hacer rico acá, vos te vas a ayudar acá. Con el capitalismo, cualquier ciudadano puede comprar derechos de capital, acciones. Ese pequeño paso que no queremos dar es lo que nos genera la corrupción. Las personas de por sí no son corruptas, pero las incitan por los vacíos legales que existen. Por ejemplo, en Bolivia la justicia es corrupta, o los médicos son irresponsables, porque no existen los medios coercitivos que los obliguen a ser correctos. En Estados Unidos, cuando se le muere un paciente o hay mala medicación, el seguro paga, pero la prima sube. Hasta que llega un punto que el médico deja de trabajar como médico porque es demasiado lo que le tiene que pagar el seguro. Lo mismo pasa en el sistema judicial. Si el juez es bueno, su prima se va a mantener baja. Entonces, y va a llegar un momento en que va a poder acceder hasta la Suprema, porque su prima es baja. Si el juez no es correcto, su prima va a comenzar a elevar hasta que va a dejar de ser juez, porque deja de ser atractivo ser juez, porque las compañías aseguradoras le cobran demasiado. O sea, esas pequeñas cositas hacen que exista transparencia. El ciudadano normal tiende a ser transparente cuando sabe que lo que va a hacer puede implicar cosas a futuro. En Bolivia, como nadie incluye cosas a futuro, un abogado puede transar con el otro haciendo daño a un cliente, pero eso no existe. Para él no le genera ningún daño. El rato que el abogado sepa que puede perder parte de su patrimonio, puede perder parte del patrimonio de sus socios por esas acciones, va a cuidarse. El sistema es el que está dañado en Bolivia. Bueno, vamos a tener que hacer un cortecito porque estamos entrando en un tema no de origen técnico, sino más bien el ejercicio ético profesional en la ciudadanía, cada uno en su cargo, en su nivel, pero ejerciendo derechos y obligaciones con obligaciones éticas, morales, responsabilidades, ¿no? Entonces, vamos a dedicarle eso unos minutos finales y por ahora descansamos un poquito a todos nuestros seguidores que espero estén satisfechos con estas dos primeras partes. Bueno, vamos a dar, no vamos a cambiar de tema, pero vamos a darle un pequeño giro al planteamiento de Comentando la Noticia, porque hemos tocado solo un tema y nos ha llevado casi una hora. Y no se lo ha tocado en la profundidad que se lo puede tocar todavía. Pero con esto esperemos que los que están involucrados en definir qué se va a hacer para resolver el tema de los combustibles, pues piensen un poco más. La ciudadanía, hemos dicho de una manera cruda, no aguanta más. Los que piensan que pueden hacer lo que les dé la gana y esto no va a reventar, están equivocados. Bolivia ha reventado varias veces y de forma cruenta, por situaciones muy similares, que no se le da el debido enfoque, no se atiende, no se buscan soluciones serias y finalmente, claro, revienta, porque la gente tiene su límite. Es cuando ya pues hace daño en los patrimonios, hace daño en la familia, hace daño, bueno, hasta para subsistir. Con el tema del combustible es tan amplio la intervención del combustible en la vida nacional que evidentemente afecta a todo el mundo. Entonces esto, más grave no sé qué puede ser, que ya no haya definitivamente combustible y saquen un letrero el gobierno diciendo hemos hecho todos los esfuerzos patrióticos, plurinacionales y no sé qué, y no se resuelve nada, o sea que cada uno arréglese como pueda. Tendrá que sacar eso, ¿no? Pero no va a ser suficiente. El país va a explotar y no se va a salvar nadie, ni los que se han enriquecido a lo largo de tantos años. Esto no es de ahora, eso lo digo de paso. Esta corrupción en el tema combustible, bueno, no sé cuántos años tendrá, pero no es solo de este gobierno. Ahora, no va a salir solamente con soluciones técnicas. Yo quisiera aquí apuntar a los dos amigos e invitados a este programa, es decir,
hasta qué punto el país, las dirigencias de gremios, de instituciones, políticos, están dispuestos a ceder una partecita de sus ambiciones para que el país tenga una solución. No lo va a resolver el MAS, no lo va a resolver el MNR, no lo va a resolver Unidad Nacional, no lo va a resolver Libre, no lo va a resolver el PDC. Esto requiere un consenso nacional, darse cuenta de la dimensión del problema y convencerse de que solito ninguno lo puede resolver. Cada uno busca sus objetivos, tiene sus objetivos políticos fundamentalmente, los que toman decisiones, pero eso no resuelve el problema. Entonces, yo quisiera compartir esta idea, decir, antes lo ha dicho de otra manera, me parece muy correcta, es decir, hay que tocar fondo, ¿no? Para que al final salga alguien con una solución. Pero no es uno, tiene que hacer en cualquier momento la solución, tiene que venir acompañada, ¿no? El Parlamento tiene tres fuerzas fundamentales que son distintas, y si el Parlamento no acompaña al Ejecutivo, pues no va a haber solución ni fácil ni rápida. El Ejecutivo seguramente va a estar compuesto por personas de distinto origen político, o por lo menos afiliados a distintas corrientes. Si no hay voluntad de gobernar para Bolivia, para el país, pues ese gabinete pues tampoco va a servir de mucho. Cada uno hará su negocio en cada ministerio y que el país siga en lo mismo. Ver posibilidades de que esta exigencia que tiene la ciudadanía, que tiene el problema de que se junten, no que se afilien los del PDC a Libre, los de Libre con la Unidad Nacional, no es eso, no es una recomposición de partidos, pero es una recomposición política en función de un objetivo, que es que Bolivia está en una crisis que no la va a resolver ninguno de ellos solito. ¿Cuál es su opinión, ingeniero? En este programa hemos planteado primero los problemas y después las posibles soluciones. Y yo solo deseo que, como dijo un expresidente, el país se nos está muriendo, que no tengamos que asistir al velorio y al posterior entierro del país. Así que algo hay que hacer. Licenciado. Mi posición la vengo diciendo en todos los programas, en todos los foros donde existo, que los países que han salido adelante en el planeta se han dedicado a buscar mercado, a aumentar su comercio exterior, exportaciones e importaciones, a buscar mercado, a ser competitivos con sus productos que producen, poder llegar a los mercados y aumentar su productividad para cada vez exportar más. Generar balanzas positivas, balanzas comerciales, balanzas de pago, balanzas de transferencia, que le permitan tener y dar mejor condición de vida a su gente, preparar a su gente para ser más competitivos, exportar más y obviamente aumentar la demanda interna y generar mayor consumismo y dinamismo en su territorio. Ese esquema lo manejan todos los países en el planeta que han salido adelante. Fíjese el tema de Japón después de la Segunda Guerra Mundial, fíjese los países europeos, fíjese la China, todos buscan mercado. O sea, nosotros estamos haciendo la tarea al revés, estamos perdiendo mercado. La crisis energética de Bolivia es porque hemos perdido el mercado de Brasil. Si hubiéramos ahorita estado exportando 35 millones de metros cúbicos de gas al Brasil, estuviéramos en una jauja feliz y todo el mundo estuviera contento de recibir más plata. Perdemos mercado y seguimos perdiendo mercado. Si nos dedicamos a generar mercado, vamos a salir adelante rápido. Podemos hacerlo solo, con ayuda de los vecinos, pero tenemos que generar mercado. A mí me gustaría, para cerrar ya el programa, con un sentido más nacional, con un sentido más patriótico, con una visión de futuro. El debate entre izquierdas y derechas en Bolivia sigue vigente y es, en mi opinión ya y de opinión de muchos obviamente,
de que es un debate ya trasnochado, ¿eh? El ejemplo más claro es la China, que el 80% de las empresas son privadas. 80% es capitalismo puro. Y hay un socialismo, comunismo en el ámbito político, hay un control, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, y curiosamente, lo que se va sabiendo en profundidad de la China es que la intervención del Estado cada vez es menor. Porque han descubierto de que dejando trabajar a la gente, pues van a avanzar mucho más rápido. De hecho, han sacado más de 400 millones de chinos de la pobreza extrema, pues en un tiempo récord, ¿no? Y otros países con esquemas similares, pues en mucho menos tiempo, por ser más chicos, etcétera, etcétera. Como Vietnam. Claro, obviamente el fenómeno de China no es solo qué es lo que producen, cuánto es lo que producen, cuál es el PBI, sino que es pues un país de 1.400 a 1.500 millones de habitantes que hay que darles de comer, etcétera, que hay que darle todo, ¿no? No es lo mismo que plantear como Bolivia para 12 millones, ¿eh? Es pues ridículo que estemos en el debate todavía, ¿no? De que si izquierda, que si derecha, cómo va a estar compuesto el Parlamento. Es que si no se ponen de acuerdo en trabajar por el país, ninguno de ellos, estoy convencido, tiene la solución. ¿Cómo lo ve todavía esa posibilidad? Si vamos a pretender que los honorables diputados, senadores, actores políticos lleguen a unirse, es un poco complicado, pero existen otros mecanismos que puedan permitir a los gobernantes de turno tomar ciertas decisiones, jugársela y sacar adelante Bolivia en un lapso de 2 años. ¿Es factible? Sí. Es factible, sí, pero con unas reglas de juego diversas, distintas a las actuales. Bien. La regla de todo por Bolivia, o como dice, para evitar la enfermedad y evitar el entierro. Yo siempre me asombró que a principios del siglo XX 3 señores, Patiño, Hochschild y Aramayo, formaban parte de una de las más grandes fortunas del mundo, vendiendo estaño a Estados Unidos para su esfuerzo de la guerra a precios viles, precios muy bajos, y sin embargo eran multimillonarios estos señores. Y desde el año 52, cuando se nacionalizaron las minas, siempre trabajaron a pérdida. Explíqueme ese fenómeno. Bueno, a la audiencia, muchísimas gracias por habernos seguido. Este es un programa, si lo conseguimos, gracias a Dios, agradecerlo, pero hemos hecho el esfuerzo de tocar un tema que consideramos vital y que no se está todavía manejando en camino encarrilado hacia una solución. Todavía hay muchos aristas y cosas que se siguen manejando a espaldas de la ciudadanía y por ahí no va la solución. Creemos sinceramente de que hay, como se ha demostrado acá, por el conocimiento que hay sobre la materia, de que hay solución técnica. La traba no es técnica. La traba, para llamarlo en otros términos, es política. Y tiene que haber un acuerdo político en función de país, por favor, entenderlo eso. Que se deje cada uno de pelear el terrenito que le queda propio y piensen en un proyecto mayor que es Proyecto Bolivia. Muchas gracias. Hasta otro momento. Comentando la noticia con Daniel Pasquier.